Según la tesis propuesta por Samuel P. Huntington, recogida en su obra Clash of Civilizations, el conflicto entre las formas de vida de las civilizaciones establecidas tras la Segunda Guerra Mundial podrían ser la razón de los conflictos más graves durante este siglo XXI. Analicemos y describamos primeramente algunos conceptos para que quede clara la terminología que se usa en este vídeo. ¿Qué son las civilizaciones y cómo componen el orden mundial? Las civilizaciones son ese concepto que percibimos como los fundamentos que definen los comportamientos y valores generales de las personas que pertenecen a una cultura concreta. Seguramente, si pensamos en un europeo, un asiático y un africano, nos vengan a la mente distintos arquetipos, y sobre todo sepamos que la forma de vida de cada uno y las manifestaciones de ciertos comportamientos conforme a sus respectivas sociedades también son distintos. Podríamos sintetizar que la civilización se trata de la suma entre la religión y la identidad nacional del individuo. Huntington establece el mapa mundial del reparto de civilizaciones de la siguiente forma, siendo los bloques de civilización más relevantes Occidente, que está compuesto por Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia; la ortodoxa, que sería Rusia y territorios aledaños que procesan la fe del cristianismo ortodoxo; la islámica, situada por la composición del norte de África y Oriente Medio; la sinosfera, que sería el país chino; así como la budista y la hindú, que se localizan principalmente en la India; la africana, que sería a partir de todo el territorio africano subsahariano; la latinoamericana, que Huntington describe como un vástago de la civilización occidental, que se localizaría en Centroamérica y evidentemente Sudamérica; y la cultura japonesa en sí misma, que sería la que se procesa en el país homónimo. Cada una de ellas, más o menos afines las unas a las otras, tienen sus propias características que las definen y las diferencian. El papel de Estados Unidos, y por ende de la forma de vida de Occidente, que es en la que haremos hincapié durante este video ensayo, ha sido la más influyente a nivel mundial, especialmente en lo que concierne a nuestros días, en la actualidad. El modelo de democracia liberal de Estados Unidos y que ha querido imponer en otros países tras la Segunda Guerra Mundial con sus conocidas intervenciones militares, principalmente en África y Oriente Medio. Por ende, la civilización islámica ha contribuido a efervescer y marcar muchísimo más el sentimiento de confrontación entre las civilizaciones, los valores más liberales como la tolerancia, inclusión, diversidad, etc., contra los valores islámicos, mucho más retrógradas como el machismo, las prohibiciones, el autoritarismo, etc. No solo contra la forma de vida islámica, y es que Estados Unidos y por consiguiente Occidente son quienes mayor relevancia histórica han tenido a nivel global, conocidos por los avances tecnológicos y sociales. La civilización occidental se posiciona así contra quienes no respetan esos derechos humanos por los que tanto han luchado por establecer, cosa que no preocupa a otras identidades nacionales como la hindú, la china, ni mucho menos la islámica. Es así como Occidente, de alguna forma, a la vanguardia de proporcionar su forma de vida, se coloca solo contra el resto. Y es que en la tesis de Huntington, él lo define como the West versus the rest, es decir, Occidente contra el resto. Esto es, esa forma de expansión que tiene Occidente puede ser visto como una amenaza para el resto de civilizaciones, que de alguna forma, azuzado por el sentimiento colonizador pasado de Occidente, le produce un rechazo. Es así como los países no occidentales recurren a varios recursos para aislarse del sentimiento occidental al verse amenazados. Como ejemplos históricos tenemos la Revolución Islámica de Irán en los años 70 y como grupo económico al BRICS, rivalizando a la Unión Europea. Los países no occidentales argumentan varios motivos por los que rechazan la forma de vida occidental. Entre las más conocidas, la neocolonización, la imposición de valores vistos como degenerados, como puede ser la LGBT, la ideología de género, el feminismo, etc., y simplemente saber que si se impone la democracia liberal en los respectivos países no occidentales, la aristocracia y líderes políticos, normalmente autoritarios o dictadores, verían amenazados sus puestos de importancia y beneficios personales. Ahora bien, en la situación actual se plantea conforme a esta tesis que sea el gran flujo de migración adoptado por Europa el detonante entre lo que conocemos como el choque de civilizaciones. Esto es una guerra basada entre estas formas de vida de las civilizaciones. La migración masiva que llega a Occidente suele ser de los países no occidentales y por ende subdesarrollados o no tan desarrollados propiamente como los occidentales,
como pueden ser los países al norte de África, de la civilización islámica, que al trasladar a una persona no occidental a Occidente, éstas se verán con un cambio de vida bastante notable. Estaban acostumbradas a la violencia como método, la supervivencia extrema y alejadas del bienestar que proporciona Occidente. Por su parte, la civilización occidental le da facilidades puramente económicas, como el refugio, la ayuda sanitaria o la comida. El individuo no occidental puede reaccionar principalmente de dos formas: o bien toma la iniciativa y se integra en la civilización occidental y adquiere sus valores identificativos, o bien no renuncia a sus valores de civilización originales, y por ende manifiesta ese sentimiento de rechazo occidental, en forma de comportamientos antisociales como los que hemos podido ver a diario por todas las noticias europeas, robos, asesinatos, etc., pasando esa población no occidental a ver a Occidente como una presa fácil, una civilización indefensa que, por ser demasiado tolerante, también deja pasar a lo malo sin consecuencias, acentuando ese estatus del criminal de creerse impune y de poder aprovecharse de Occidente y de sus habitantes, no acostumbrados a la violencia extrema. Veamos ahora ciertas estadísticas numéricas. Y es que las tasas de fertilidad, aunque globalmente han caído con el paso del tiempo, son especialmente bajas en la civilización occidental, dado a que, gracias a ser países desarrollados, han completado la transición demográfica. Por varios factores socioeconómicos se tienen menos hijos, como por ejemplo estar estudiando hasta una edad más tardía, poca o nula presión tradicional por formar una familia y tener descendencia, evitar el gasto que suponen los hijos, etc. Mientras que los inmigrantes, mayoritariamente de las civilizaciones no occidentales, llegan con las facilidades que han decretado los políticos de la Unión Europea, que, abanderados con esa misma tolerancia que caracteriza a Occidente, dejan pasar sin control alguno a este tipo de inmigrantes, contrarios e incluso rivales a Occidente. Por ende, a largo término podemos plantear tres problemáticas. La primera, que Europa va a tener una población anciana muchísimo mayor a la joven. Segundo, que los inmigrantes no occidentales van a seguir llegando en proporciones enormes en comparación a los occidentales que nacen. Y tercera, que los inmigrantes no occidentales tienen hijos, quizás muchos, y pueden traspasarle los valores anti-occidente a sus hijos, quedando así todavía más personas anti-occidente. Para iniciar un conflicto bélico es precavido por lo menos igualar o superar numéricamente al enemigo, por lo que aquellos no occidentales que tengan un sentimiento de odio contra Occidente, como pueden ser los musulmanes salafistas, los yihadistas, aquellos que quieren imponer la ley sharia, mientras sean minorías, se limitan a establecerse como pequeños guetos, plataformas y grupos aislados, véase mezquitas, otros lugares de reunión, bandas, etc. Solo el tiempo dirá si estas congregaciones, si es que llegan a tener el número necesario, que eventualmente supuestamente tendrán, realmente se lanzan para ejecutar sus sentimientos antioccidentales. Con este vídeo incito al razonamiento antropológico y social, y pongo de manifiesto que por lo menos deberíamos observar con cuidado el perfil de las personas que entran por el carácter de su civilización, que efectivamente encuentro relevantes para el bienestar de la que nosotros disfrutamos.